Amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Durante varios audios a partir de este vamos a comenzar algunas consideraciones acerca de la iglesia. Para conocer la iglesia, veremos la base para discernir la iglesia y poder ver de dónde vienes y de dónde vienen, tantas y tantas divisiones. Avanzaremos también viendo la iglesia apropiada y algunos detalles más. En cuanto al tema de la vida, creemos que en los audios anteriores el Espíritu de Dios nos ha mostrado cierta luz para ver la vida que está en nosotros y lo que en ella quiere producir y lo que ella quiere producir en nosotros. Ahora nos ocuparemos del tema de la iglesia. Hoy muchos sienten que la iglesia es algo notable. Por tanto, la iglesia es un tema extraordinario. Nos proponemos tratarlo durante varios audios. Tenemos que conocer la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ve esta escritura, Efesios 1, 22 y 23. Creemos que cuando muchos hermanos leen por primera vez sobre el cuerpo de Cristo, no saben a ciencia cierta qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. O sea, ven aquí como una figura rara, pero no pueden discernir bien esto. Hay varios pensamientos diferentes acerca de la iglesia, o por lo menos a qué le llamamos la iglesia. Algunos dicen que es un edificio o una capilla ahí donde los cristianos se reúnen. O sea, hacen énfasis en el local. Otros dicen que la iglesia es cualquier organización o grupo del cristianismo. Y otros incluso creen que un grupo evangélico o una organización misionera es la iglesia. A muchos cosas se le asigna con este nombre de iglesia. Es decir, que según el pensamiento natural del hombre, la iglesia puede referirse a un edificio, a una capilla, a una organización, a un grupo, a una denominación. Estas interpretaciones provienen nada más del concepto del hombre, no de la Escritura. La Escritura nunca habla de estas cosas. La iglesia es una entidad espiritual muy elevada, incluso misteriosa. Usted puede ver Efesios 5:32, 1 de Timoteo 3, versículos 15 y 16. Por eso la iglesia no es, aunque así le llamemos, un edificio, una capilla, ni una organización, ni un grupo o denominación cristiana. La Escritura claramente habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Le decíamos ese texto de Efesios 1, 22 y 23. Tal vez no sea muy difícil entender esta palabra, pero si la aplicamos al cuerpo humano y la analizamos desde la perspectiva del cuerpo humano, nos ayudará a ver algo. Por ejemplo, cuando vemos a un hermano, vemos su cuerpo y su cabeza. Y con el hecho de verle, podemos entender un poco más respecto a que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire, revisemos esto mejor. Cuando vemos a un hermano, vemos su cuerpo y su cabeza. Esto revela dos cosas importantes. Primero, el cuerpo es la persona del hermano, es decir, él mismo. Segundo, la cabeza y su cuerpo poseen la misma vida. Los dos son simplemente uno. Nadie pensaría jamás que el hermano posee una vida y que su cuerpo posee otra vida diferente, ni que la cabeza posee otra vida diferente. Todos pueden ver claramente que el cuerpo y la persona tienen una sola vida. En realidad, el cuerpo es parte del hermano. Él está formado, viendo estas dos partes, de la cabeza y el cuerpo. Estas dos partes juntas, esto es la cabeza con su cuerpo, hacen de él una persona completa. A veces cuando tomamos fotografías, por error capturamos solo la cabeza, ¿verdad? O una parte del cuerpo. Y rápidamente desechamos la foto porque no son agradables. En condiciones normales, cuando la cabeza y el cuerpo están juntamente unidos, vemos una vida completa. Está claro que una persona solamente tiene una vida. La vida del cuerpo es la vida de la cabeza. Y la vida de la cabeza es la vida del cuerpo. Los dos son solo uno. Son uno solo. Esto también se aplica a la misteriosa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los dos están completos en una misma vida. La vida de la cabeza también es la vida del cuerpo.
La vida que está en el cuerpo es también la misma vida que está en la cabeza. De hecho, esta vida es la vida de la cabeza, la vida del cuerpo es la vida de la cabeza. Por favor, recuerde esto siempre, cuando quiera definir o cuando estemos pensando en lo que la iglesia es. El hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo significa que la vida de Cristo es la vida de la iglesia. Cristo y la iglesia no solo tienen la misma vida, sino que tienen una sola vida. Son lo mismo. Estas dos vidas no son solo iguales, sino que también son una sola vida. La vida de Cristo está en la iglesia y la vida de la iglesia es la vida de Cristo. Estos dos tienen una sola vida, lo cual es Cristo mismo. La vida de la iglesia es Cristo. El cuerpo y la cabeza de una persona están unidos. No son dos cosas separadas, sino solo una. De igual manera, la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual significa que la iglesia y Cristo están juntamente unidos. Los dos son una unidad. Mire Efesios 5, 31 y 32. Allí habla de que el marido y su mujer llegan a ser una sola carne, lo cual quiere decir que Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. La iglesia es hueso de los huesos de Cristo y carne de la carne de Cristo, como leemos allá en Génesis 2:23. La iglesia y Cristo son uno solo. Debemos tener muy en cuenta esta referencia, porque a partir de ella sabemos de dónde procede la iglesia, qué es la iglesia, cómo debe llamarse la iglesia y lo que la iglesia debe hacer. Por lo tanto, debemos declarar con denuedo que la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es Cristo mismo. Primera de Corintios 12:12. Cuando vemos a un hermano y tocamos su cuerpo, decimos, este es el hermano fulano de tal. No decimos, este es el cuerpo del hermano fulano de tal. Su cuerpo no es solamente su cuerpo, el cuerpo es el hermano mismo porque es parte de él. De la misma manera que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, indica que la iglesia es parte de Cristo. La iglesia es Cristo, porque la iglesia y Cristo tienen una sola vida. Por lo tanto, la iglesia es Cristo. La iglesia proviene de Cristo, procede de Cristo. Cuando Pedro vio que Cristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, cuando Pedro vio que Cristo es el Hijo de Dios, el Señor Jesús, de inmediato habló de la edificación de la iglesia. Mire, automáticamente, cuando Pedro vio, el Señor habló de la edificación de la iglesia. Mateo 16, esa porción del 15 al 18. Esto significa que tan pronto conocemos a Cristo, la iglesia es producida. Una vez conocemos al Cristo viviente y tenemos su vida. Esto es un hecho. La iglesia es producida en nosotros y el elemento de la iglesia está ahora en nosotros. Esto es posible porque la iglesia es Cristo. Cuando creemos en Cristo, su vida entra en nuestro ser e interiormente tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la iglesia. Dios, al crear al hombre, formó a Adán del barro. Eso lo recordamos muy bien. En el principio no creó a dos personas. Creó una sola persona. Dios no creó a dos personas, un varón y una mujer, y luego los juntó. Dios creó un solo hombre. Este hombre era perfecto y no tenía escasez. A este hombre que Dios había creado se le llamó Adán. Cuando Dios abrió el costado de Adán y tomó una de sus costillas y de ella edificó una mujer, Eva, Dios trajo a Eva a Adán. Y los dos llegaron a ser una unidad. Esto es lo que leemos en Génesis 2, del 21 al 24. En la Escritura, este es un tipo de Cristo y la iglesia. Dios tomó barro de la tierra y le dio forma de hombre. Y a este hombre lo llamó Adán, quien era una persona completa. No obstante, este hombre era solo Adán, un varón, no tenía hembra. Cuando Dios hizo la mujer, no la creó aparte de Adán. En vez de ello, Dios tomó una costilla de Adán y esta costilla vino a ser Eva. Luego, Dios trajo Eva a Adán y los dos llegaron a ser uno solo.
Cuando Dios se hizo carne, Él se hizo hombre. Adán tipifica a Jesús el Nazareno. Vea Romanos 5:14, ahí está muy claro. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, su costado fue abierto y de allí fluyó sangre y agua. Juan 19:34. Su sangre redentora y su vida eterna fluyeron de Él y entraron en nuestro ser y en miles de millones de otros, haciéndonos la iglesia. La iglesia procede de Cristo y llega a ser una con Cristo. La vida de Dios que está en Jesús el Nazareno pasó por la muerte y la resurrección y entró en nuestro ser. A todos los que somos salvos se nos llama la iglesia. La vida de Dios entró en Jesús y fue llamado Cristo. La vida de Dios entró en todos los que somos salvos y somos llamados la iglesia, el cuerpo de Cristo. El contenido de la iglesia y el contenido de Cristo son iguales, no hay diferencia alguna. El contenido de Eva y el contenido de Adán era el mismo. La vida que está en Jesús el Nazareno es también la vida que está en la iglesia. Estas dos son realmente una sola vida. La iglesia emana de Cristo, es producida por Cristo y es para Cristo. La iglesia y Cristo son una unidad. Por lo tanto, la iglesia procede de Cristo, es para Cristo y está en Cristo. La iglesia y Cristo son una unidad. Queremos invertir tiempo para ver la base para discernir la iglesia, pero ya lo haremos en el próximo audio. Gracias y paz, hermano.